Thank you. Tommy, you missed one important aspect of introducing me. Rápidamente, Tom, una cosa que lo que has dicho sobre presentarme. I'm so good looking. Yo soy tan guapo, No. olvidaste, soy muy guapo. Just check. I've been praying and thinking all day about speaking with you this evening. He estado pensando todo ese día sobre lo que iba a compartir con ustedes hoy. And I hate to start on a negative aspect of my Y sharing, no es que quiero empezar con algo negativo, pero but I must apologize tengo que pedir disculpas to being in your country porque estoy en su país and not being able to speak your language. y me tiene que disculpar que no hablo su idioma. I wish that I Yo could, deseo poder hablar en español. and so I ask for your Entonces, forgiveness, por favor, discúlpame. Lo siento. and I ask for your patience. Y por favor, su paciencia. And listen, I know this is going to be a great message. Y ahora yo sé que eso va a ser un gran mensaje. If it's not a great message, Porque si no es un gran mensaje, it's because of the translation. es culpa de traductor. I asked 10 of the top church planters in the United States Yo pedí a 10 de los mejores iglesias y plantadores de iglesias en Estados Unidos what was the most important things that you did in building your church. cuáles fueron las cosas más importantes que ustedes hicieron para poder hacer crecer tu iglesia, su And iglesia. we got the top 10 things that they said, and we put them in the order which was most prevalent. or Entonces most important to recibimos them. una lista, armamos una lista de las 10 cosas que ellos han dicho que eran importantes. De ahí hemos puesto a ellos en un número de orden de importancia de 1 a 10. So these are not only the keys to church planting, but the keys to church growth. Entonces eso no solamente son las llaves o puntos importantes para plantar una iglesia, sino para hacer una iglesia crecer. 10 puntos claves. And one of the things that I've learned in life is that if you want to find out how to achieve something, talk to those who already have. Y una de las cosas que yo he podido aprender en mi vida es que si quieres lograr algo, hay que preguntar a los que se han logrado. I did that in business. Yo hice eso en el mundo de negocio. I didn't plant a church till I was 43 years old. Recuerda, no planté mi primera iglesia hasta que tuve 43 años. And I did so as a businessman, Y empecé haciéndolo con un método de un hombre de negocio, que fue mi experiencia, as a layman, como un trabajador as a church member, y como un miembro de la iglesia. as a Sunday school teacher, Y como yo también era un profesor de escuela dominical. and God was able to bless it not because of any ability that I had, Y Dios he podido bendecirlo no por mis habilidades naturales que yo tenía, but because I was able to learn and off of the ability of others. sino es que yo estuve dispuesto de aprender de otros. 5 years ago, I retired after pastoring the same church for 25 Hace years. 5 años atrás me jubilé de ser el pastor principal de mi iglesia. And one of our key members Y uno de nuestros miembros claves came up to me after my last service preaching. me acercó después del último servicio al cual yo prediqué. And now many people came up and thanked me and Ahora said what a muchas wonderful job I personas had me done. acercaban, me dijo gracias, qué buen trabajo has hecho, pastor, durante los años. But this man, I had a lot of confidence in, and Pero what he was going to say was important to Este me. hombre, yo tuve mucha confianza en él y yo sabía que lo que él me iba a decir iba a ser importante. And he said, Pastor Tony, you've done a magnificent job building a Me great dijo, church. Pastor Tony, has hecho un trabajo increíble en plantar y edificar esta iglesia. Tens of thousands of people came to a saving knowledge of Jesus 10 de Christ. miles de personas han podido recibir Cristo Jesús a través de este ministerio. Thousands of people were baptized. Miles de personas bautizadas. He said, you've impacted our entire community. Dijo que has hecho un impacto en nuestra comunidad entero. And he said, what's amazing about that, Y dijo, lo que es maravilloso de eso, de todo eso, you just weren't that good. es que tú realmente no eres tan bueno. I didn't have the talent to do that. O sea, tú realmente no tienes el talento de hacer todo eso. But here's what I learned.
one obedient believer Pero eso es algo que yo aprendí. Es- Un creyente que es obediente, that is willing to be sold out to follow Jesus Christ después de dar 100% su vida a Cristo Jesús, can accomplish great and mighty exploits. puede lograr cosas grandes en su vida. So, my dear pastor friends, Entonces, mis queridos amigos there's pastores, not one insignificant pastor in the whole world. no existe un pastor insignificante en el mundo. And I believe God wants to bless you above your imagination. Y yo creo que, como la Biblia dice, Dios quiere bendecirte más de lo que puedes imaginar. So, a lot of times, what us pastors do, I've done conferences all over the world, Pero recuerda, muchas veces lo que nosotros pastores hacemos, y yo he estado en conferencias por todo el mundo, and people always ask, well, how did you achieve what you've done? y personas siempre me preguntan, pero ¿cómo has logrado lo que has hecho, lo que has logrado? And I've got to be honest with you. Y tengo que ser honesto con usted. It wasn't my plans. No fue mis planes. What I had to do is look back and see what God did, Lo que yo tenía que hacer es voltearme y ver lo que Dios ha hecho to get us to where we are today. para ver cómo hemos llegado a donde estamos el día de hoy. What I've learned about church is simply this. Lo que yo aprendí de la iglesia simplemente es eso. Church happens. La iglesia sucede. That's all. Church happens. Iglesia sucede. When 2 or 3 are gathered in His name, Cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, church happens. iglesia sucede. When we get 3 or 4 gathered in His name, Cuando hay 3 o 4 reunidos en su nombre, church happens. iglesia sucede. If we get 30 or Y 50, si hay 30, 50, church happens. iglesia sucede. And whether it's hundreds or thousands, Y si es cientos o miles, church happens. iglesia sucede. And it's only by the presence of Jesus Y Christ solo that es church por happens. eso, Amen. la presencia de Dios, eso hace la diferencia, la presencia de Dios. So, talking to these 10 most successful pastors that we came across in church planting, Entonces, preguntando a esos pastores sobre las 10 puntos más importantes de crecer, hacer una iglesia crecer, I'm going to share with you the 10 things Voy- in order that they said were most voy a important things they did. compartirles las 10 cosas en orden. Now, I believe they did it accidentally. Y yo creo, Accidentally. They didn't do it on y purpose. ellos, escuchen eso, aprenden eso. Ellos no han hecho esas cosas con propósito, sino fue por accidente. They Como just looked aprendieron back. eso. They looked back to see what did we do that brought us to where we are. Y ellos entonces, para lograr esa lista, ellos solo miraron atrás para ver cómo Dios obró durante todos los años. The number one thing that they had Y in ellos common, se dieron cuenta que la clave número 1 que ellos tenían en sus iglesias, so the number one thing to build a church, to grow a church, for have a church that's filled la with cosa número 1 blessings, para edificar una iglesia, hacer una iglesia crecer, you must have relationships. tienes que tener relaciones. 14 times in the scripture we have these words. 14 veces en las escrituras vemos estas palabras. Love one another. Ama unos a los otros. How many pastors we have? ¿Cuántos pastores, Pastors. levanta su mano, están aquí? Pastores. Si usted es pastor, levanta tu mano. Now, I would hope, as a pastor, you love to preach. Ahora, yo espero que como un pastor usted ama a otros. Amen? Amen. You love to preach? Perdón, que amas a predicar. ¿Te gusta predicar? I've known many great preachers Yo he conocido muchos grandes predicadores that didn't build big churches que no, or successful churches que no han edificado iglesias exitosos because they love to preach porque ellos le gustaron más predicar more than the people to whom they were preaching. que amar a su congregación. Love the congregation first. Hay que primero amar tu congregación Have a relationship with the people y tener first, una relación con el pueblo primero and the rest will follow. y lo demás va a seguir. The second thing, the most important thing they believe you have to have in the church, Segunda cosa que tiene que tener en la iglesia, and this is quite simple, eso es algo muy sencillo and I'm sure we all y agree on this seguro one, que nosotros estamos de acuerdo con ello, the Bible, la Biblia. God's Word.
su palabra. It's our authority. Es nuestra autoridad. It's the manufacturer's handbook. Eso es el libro de cómo hacer las cosas desde el autor It's our map. principal. It's our guide. Es nuestro guía. Anything that we question, it's answered. Si nosotros tenemos cualquier pregunta, encontramos respuesta en la Biblia. The Third. third thing is the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. La tercera cosa es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Jesus said, I have to go away because if I don't go away, the Spirit will Cristo not come. dijo que yo tengo que salir, yo tengo que ir, porque si no, el Espíritu Santo no puede venir. So we need to be filled with the Holy Spirit. Entonces, que seamos llenos del Espíritu Santo, We need to have the Word of God, the tenemos que Bible, tener la palabra de Dios and we need to love people. y tenemos que amar a otros. Those are the first three things, and the Esas most son important las things tres primeras cosas to establish a church para poder establecer una and to iglesia grow a church. y hacer Then una there's iglesia others. crecer. He Pero said, ahí now sí the hay purpose of those, otros. as we come together, there must be discipleship. Porque ahora estamos reunidos, tenemos esas tres cosas, pero ahora hay que ver discipulado. Now, to have discipleship, there must be disciples. Ahora, para que podamos ver un desarrollo de discipulado, tiene que tener discipulados. One of the things that helped me in my establishing a church, Y una de las cosas que me ayudó a mí en establecer mi iglesia, I had an authority in my life. yo tenía una autoridad en mi vida. Every pastor Cada pastor must have a pastor. debe tener un pastor. Every pastor Cada pastor must have a pastor. tiene que tener un pastor. How can you disciple ¿Cómo es que usted puede discipular if you're not being discipled si no yourself? está siendo discipulado tú mismo? And see, the problem is many of us, we were discipled 10 years ago, 20, Y 30 el problema years para ago, muchos de nosotros es que hemos sido discipulados hace 10, 15 años atrás. and we stopped. Y de ahí nos paramos. There's no stopping in God's kingdom. Pero nunca para en el reino We de are to Dios. continually grow in the grace and knowledge of Tenemos Jesus que Christ. seguir continuando en crecer en el conocimiento de Cristo. There's people, you've got to have people in our lives to whom we hold ourselves Tenemos accountable. que tener personas en nuestras vidas a cual nosotros podemos rendir cuentas. My pastor, Mi pastor, my wife, mi esposa, always know siempre sabe where I am dónde estoy and what I'm doing. y qué estoy haciendo. How can I disciple others ¿Cómo voy a poder discipular a otros if I'm not following another? si yo no estoy siendo discipulado por otro? And so that fourth thing, discipleship, is Entonces, crucial. ese But cuarto for cosa us to disciple others, we must be discipled. Es tan importante que para que nosotros podemos discipular a otros, nosotros también tenemos que ser continuamente discipulados. The fifth aspect of establishing a church and building a church, El quinto aspecto de establecer y hacer crecer una these 10 iglesia, pastors said, is vision. You must Esos- have vision. ellos 10 pastores dijeron, tiene que tener visión, tiene que tener visión. You need to have a vision for your church. Tienes que tener una visión por tu iglesia. You need to have a vision for yourself. Tienes que tener una visión por ti mismo. You need to have a vision for your family. Y tienes que tener una visión por tu familia. The scripture said, without a vision, my people perish. La Biblia dice que sin visión el pueblo se pierde. Now, there's a difference in visions and dreams. Ahora, hay una diferencia entre visión y sueño. One day, someone came up to me and asked, after a service, what's your vision for the church? Un día alguien me dijo, después de un servicio que tuvimos, ¿cuál es la visión para tu iglesia? And I just blurted out, 40,000 people. Y le dijo, 30,000 personas. Now, that's not a vision. Ahora, eso no es una visión. That's a dream. Eso es un sueño. See, a vision Ahora, una Has visión direction. tiene dirección, has method, tiene un método, has steps. tiene pasos. How am I going to get there? And so, ¿Cómo voy a poder cumplir la visión? in vision, these men had a short-term vision. Y aquellos hombres, los dos hombres, tienen una visión por tiempo corto. And then there was a vision that was in reach. It was close by. It was De ahí maybe months away. una visión por de aquí unos 5 meses más allá.
and then an ultimate long-range vision. y de ahí una visión que más allá, los años que viene. I hope you have a vision for your personal life. Oro que uno tienes una visión por tu vida I hope you have a personal vision for your family. y oro que tienes una visión por tu Oh, familia. how I hope you have a vision for your Y church. espero que tienes una visión por tu iglesia. Where do you see yourself down the road? ¿Dónde ves a ti mismo de aquí Where do unos you see your años? church? ¿Dónde ves tu iglesia de aquí unos años? I used to race motorcycles. Yo antes corrí moto lineal como carrera. And one of the things I've learned Y una de las cosas que yo hice, is you never look where Or- you don't want to o go. aprendí que nunca cuando estás manejando un moto, nunca miras a un lugar donde no quieres ir. If you're, how many motorcycle ¿Cuántos riders de we ustedes have? sabe cómo manejar un moto? Anybody? No? ¿Cuántos Oh, sabe yes, cómo yes. manejar toditos? ¿Sí o no? You're going down, you're on your motorcycle, Si you're going estás down en the un road, moto y estás yendo de frente and there's a pothole. y tal vez hay un hueco por ahí, If you think about it, if you look at that pothole, usted sabe, si usted se concentra y miras a este hueco, you focus on that te pothole, enfoques en este hueco la pista, you'll hit it. ¿dónde vas a ir? De frente al hueco. What we need to do, and Lo what que I've learned in debemos hacer, motorcycle lo que yo he racing, aprendido, I look where I want to go. yo miro hacia dónde yo quiero I ir. focus on where I want to go. Me enfoque en donde quiero llegar. In motocross racing, it's called the line. Y en carreras de motocross se llama la línea. I Tiene que avoid ir por la everything around me línea. but the line. Entonces tienes que enfocar y olvidar todos los demás menos la línea. And sometimes I was looking just a few feet ahead. De vez en cuando yo estuve mirando unos cuantos metros más allá de la Other línea. times I could see far in the distance. Y otras veces yo podría ver hacia la So I distancia. kept my vision Pero me on my enfoqué line. mi visión en esa línea. In the Word of God, we call it the straight and narrow. Y la palabra de Dios dice la línea recta. But you got to have a vision. Pero tienes que tener una You visión. got to follow your vision Tienes que seguir esta visión. and be very leery of getting your eyes off of Y your ten vision. cuidado de esa tentación de desviarte tu vista de esta visión. And here's what I know about church. Y algo que yo sé de la iglesia, The deceiver, que el Satan, que Satanás will do everything in his power va a querer hacer todo en su poder to get your eyes off the line, de desviarte de esta línea, tu to visión, get you sidetracked. para que te desvías. And he'll do anything that he can Él va a to do hacer that. todo en su alcance para poder desviarte. What do we do? Entonces, What do we do? entonces ¿qué hacemos? We submit ourselves to God. Nos sometemos a We Dios, resist the devil. resistimos el We keep diablo, our eyes on that nos straight line. enfocamos en esta línea. That's the vision Eso es la visión. we must have to accomplish Y God's will for tenemos our que tener lives. una visión para cumplir lo que Dios tiene para nuestras vidas. The sixth thing that El- they said that was important. Sexto cosa que dice que es Now importante. think before they said the first thing is relationship. Sexta. ¿Cinco? Estamos en seis. Yes, seis. Sí, seis. Seis, yeah. Muy bien. The Gracias first por thing is probar. relationship. Then there's the Holy Spirit. Then there's the Relaciones, el Bible. Espíritu Santo, la Biblia, discipulado, This discipleship and vision. visión. The sixth thing, La cosa es sexto, leadership. liderazgo. Now I would think that leadership would be first. Ahora, unos dice, pero liderazgo debe ser primero, ¿no? When we realize we're servants. Pero cuando nos dimos cuenta que somos And siervos, if our main goal is to serve the people, y si mi meta principal es servir a mi pueblo, we know that we have to follow Jesus. sabemos que debemos primero seguir a Cristo. And I can promise you this. Y te puedo If you prometer follow eso. the author and finisher of our Si faith, sigues el autor y cumplidor de nuestra fe, you'll be the greatest leader your church can possibly have. usted va a ser el regalo más grande que tu iglesia puede tener. One of the things I hate in the States, Una de las cosas que no me gusta en los Estados Unidos, you know, in the United States, everybody drives to o church. sea, usted sabe que en Estados Unidos todos tienen sus autos, maneja If, hasta if you don't have la a parking iglesia. space for the people, they don't come to church. Y en Estados Unidos tenemos ese problema, si no hay un lugar de estacionamiento para ellos, ellos no van a la iglesia. So parking is extremely important in the Entonces, States. un problema que las iglesias en Estados Unidos tienen es hay que tener lugares de estacionamiento. When I'm pulling up to a church Y cuando yo llego a una iglesia and I see a sign, y yo veo un letrero, pastor's
parking. que dice hay un estacionamiento reservado para el pastor It's the principal. best parking space Y on the es church. el lugar de estacionamiento mejor en toda la iglesia, en el lugar de estacionamiento. I want to let the air out of his tires. Yo with a quiero knife. acuchillar sus llantas. That's not leading. Porque eso no es liderazgo. That's not an example to the flock. Eso no es un buen ejemplo para el rebaño. We're the chief servants. Porque nosotros debemos ser los siervos principales. Because parking was so important in our church, Porque cada persona en mi iglesia, I didn't allow any of my staff, yo no permití que ninguna persona de mi none of staff, the deacons, ningún líder, no one in the choir nadie en el coro, were allowed to park on church property. ninguna persona podría estacionarse en la propiedad de la iglesia. We're the chief servants. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo de los grandes siervos. As a matter of fact, in the back of the church, E entonces, por el parte afuera de la far iglesia, away, we had a dirt parking lot. había un como lugar de tierra. And so you could park there and walk in the back of the church. And Entonces- I even had above one little door in the back. Fueron permitidos por el staff Servants- estacionarse ahí servants y de ahí entrance. Gracias. puede caminar hacia el parte de atrás de la iglesia, pero he hecho algo, puse una puerta pequeña y sobre eso puse entrada para el siervo. In my opinion, that's leadership. Y yo creo, en mi opinión, ese es el ejemplo de liderazgo. We should never ask our people to do anything we're not willing to do. Nunca debemos pedir de nuestra congregación algo que nosotros no hacemos. May I add, whether it's in the family, Y quiero añadir a eso, miembros de la familia, with your children, con tus hijos, or the Church of Jesus Christ. somos la iglesia o que haga eso también en tu familia, con tus hijos y en tu iglesia. Now, number 7, Ahora, el número 7, in establishing a church and growing a en church, establecer una iglesia, hacerlo crecer, reach the unchurched. hay que alcanzar los que no están en una iglesia. We're told in the book of Acts, the Lord added daily such as were being saved. En el libro de Hechos dice que añadieron diariamente personas que estaban convertidos a Cristo. When I planted the church that God allowed me to plant, Cuando planté la iglesia que Dios me permitió plantar, my goal was to be a church of unchurched people. mi meta era tener una iglesia para personas que nunca asistieron a una iglesia antes. Now, pastors, I know it's nice to have other Christians come Ahora, alongside. pastores, yo reconozco que es bueno, o sea, se siente bien cuando otros cristianos se juntan a tu congregación. And we need Christians. We Y- need other disciples to disciple. Necesitamos otros discipuladores para hacer discípulo a otros, a los Like- nuevos. I can promise you this. Pero You do les- not want to build your church. Pero les puedo prometer eso, no quieres edificar tu iglesia. Now, this is going to be a hard word. Ahora eso tal vez va a ser un poco difícil para escuchar. With other Christians. No quieres edificar tu iglesia con otros cristianos. Especially Christians that left another church. Especialmente cristianos que se han ido de otra iglesia. And they left because they got angry. Que se fue de una iglesia porque se enojó con algo ahí. They didn't like the music. No le gustó la música. They didn't like all the children. No le gustó que había muchos niños. They didn't like the color of the carpeting if they No had le carpet. gustó el color del piso. And so they would come to your church. Entonces ellos se fue de su iglesia And para they tell asistir you a how tu great you iglesia. are. Y al comienzo ellos dicen qué grande eres. Until they get mad at you. Hasta que ellos de ahí son críticos. So what I've learned, Entonces lo que yo aprendí, I hope this translates. y espero que eso se traduce bien, It's much easier to give Es- birth than es- it is to raise the dead. es más fácil dar luz que levantar un muerto. And it's more fun Y es más divertido. and more exciting. Y es más, o sea, eso se anima más Reaching the unchurched. a alcanzar los que nunca han estado en la iglesia antes. When I was a businessman, Cuando yo era un Eh, hombre de I negocio, was attending the church that we were attending. yo era parte de una iglesia donde And estábamos though youth, they asistiendo. didn't have a youth pastor. Y ellos no tuvieron un pastor de jóvenes So en ese I tiempo. volunteered Entonces to yo work with the fui youth. el voluntario de trabajar con los jóvenes. And I took about 30 youth to camp, to Y, church camp. y un día llevé
alrededor de 30 jóvenes a un campamento. And I was a little nervous because these are youth pastors. I was, Y yo era un poco nervioso businessman. porque, mira, en este lugar del campamento hubo otras iglesias, otro pastor de jóvenes, pero yo era un hombre de negocio, un voluntario. and all the other churches that were there had more teenagers than I Y did. también todas las otras iglesias representadas ahí en ese campamento tuvieron más jóvenes en sus propios grupos que yo tenía. The first night we were there, we had a meeting of all the youth leaders. Y primera noche que estábamos ahí, hubo una reunión de todos los líderes de jóvenes que estaban ahí. And the head of the camp, the leader, says, Y cabeza de ese campamento dijo, "We know nosotros sabemos how to reach teenagers, cómo alcanzar los jóvenes, but we're not willing to compromise to reach them. pero no estamos dispuestos de hacer lo que requiere para alcanzarlos. We know what it takes to get them to come to our No- youth department. Nosotros sabemos qué requiere para hacer nuestro grupo de jóvenes crecer. We know what we have to do to get them to come, Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros tenemos esa estrategia, but we're not willing to do pero that." nosotros no queremos hacerlo. I'm sitting over on the Y side. yo estoy ahí escuchando eso. I raised my hand Y levanté mi mano, sheepishly. o sea, como temedosamente, And I asked this temerosamente, question. y pregunté esa pregunta. What are those things ¿Cuáles son las estrategias para poder hacerlo? that can reach teenagers Para to get poder them to come? alcanzar jóvenes para que llegue a la iglesia. And he said, "Well, you know what they are." I said, Y él dijo, bueno, tú debes No. saber cuáles son. "I don't. What Bueno, are they?" Señor, discúlpame, He ¿cuáles says, son? "Well, No you sé. have to have different music. Bueno, hay que tener música diferente. You have to let them come dressed however they want to Hay que come. dejarles entrar como quiere, en cualquier ropa que You quiere. got to have them to come on like a Friday night just for the sake of having Y fun. hay que dejarles venir como, por ejemplo, un viernes de la semana y dejarles entrar no para un culto de alabanza, sino solo para divertirse. So for the rest of that year, Entonces, por el resto de este año, I changed the music yo cambié la música with my pastor's permission. con el permiso de mi pastor, I seguro. changed the dress code. Cambié la moda de cómo debe venir vestido. Every Friday night would have the children come to the church Y facility. cada viernes permití que los jóvenes puedan venir a la iglesia. Would eat pizza, drink Coca-Colas, and play games. Tenemos pizza, Coca-Cola y jugamos juegos. At the end of that, I'd give a little devotion, about 5 minutes. Al final de eso solo hice un tipo de devoción de 5 minutos, un mensaje cortito. And I'd say, "Hey, bring your friends to Sunday school. It'll be fun." Y de ahí le dije, ¿sabes qué? Ese domingo trae tus amigos The next year at a la camp, escuela dominical. El siguiente año I brought 150 yo llevé teenagers. 150 adolescentes. Sometimes Porque mira, de vez en cuando we need to focus on reaching the lost. tenemos que enfocarnos en alcanzar los perdidos. Church, we have to reach them where they are. Y iglesia, para poder hacer eso, tenemos que alcanzarlos donde están. The only way we can get them to where they need to be La única manera que nosotros podemos ayudarles a llegar a donde deben estar is reaching them where they are. es ir a donde están para alcanzarlos. And I think it goes all the way back to the first one, number Y one. yo creo que eso nos lleva nuevamente Relationship. al primer punto, relación. Love them. Hay que amarles. Love the sinner. Hay que amar el pecador. Love the prostitute. Hay que amar la prostituta. Love the thief. I Hay don't que care where they amar are. el Love ladrón. them. No me importa dónde están en el mundo, hay que amarles. You know why? ¿Sabes por qué? Simple. Es simple. God loves them. Dios les ama. And if they're good enough for God to love, they ought to be good enough for you and I to love. Y si eso es suficiente bueno por Dios, eso debe ser una razón suficiente bueno para nosotros. Now, I can promise you this. Ahora, yo les puedo prometer eso. Not everybody will be happy that you love the sinner. No todos van a estar felices que usted ahora ama a los Not everybody will be pecadores. happy that I've had groups of Y prostitutes yo puedo coming. decir, yo en mi iglesia, yo he tenido grupos de prostitutas entrar a mi servicio. I've even done this. I planned and asked everybody that knew a homosexual Yo he hecho eso una vez en la iglesia. invite him to Yo church. pregunté que cada persona en mi congregación por ese servicio pregunté si conoces un homosexual. Go ahead. and when they came to church,
introduce them to me. para invitarles el siguiente semana a la iglesia y cuando viene este amigo, preséntalo a mí So that I can give them a hug and thank them for para que coming. yo pueda abrazarles y darles la gracia de venir a mi iglesia. I had some unhappy people. Ahora, hubo algunas personas muy molestos en mi congregación porque he hecho eso. But I tell you what we have today. Pero quiero decir lo que nosotros tenemos hoy día. People who were hell-bound that are now heaven-bound. Say that one more time. People who were hell-bound, heading for Gente hell. que antes iba a ir de frente Are now al heading for infierno, heaven. ahora va a ir al cielo. You know, sin separates us from God. Porque sabemos el pecado es lo que nos separa de Dios. And such were some of us. Y, Such were some of us. y eso es por alguno de nosotros. God was merciful to you and me. Igual para nosotros, pero Dios ha tenido misericordia para mí y para ti. I hope someone reached out to you when you were unchurched. Yo espero que alguien, cuando usted no conocía a Cristo, no iba a la iglesia, alguien fue a alcanzarte. Loved you when you were lost in your sin. Que alguien le amó cuando usted era perdido en tu pecado. Church, if we're not doing that, Iglesia, si no estamos haciendo eso, if we're not loving the sinner, si no estamos amando el if we're not pecador, reaching out to them, si no estamos tratando de alcanzarle If we're ahí not donde inviting están, them. si no estamos invitándoles a asistir a la iglesia, we don't have church. no tenemos iglesia, All we have is a club. solo tenemos un club. Number 8, Número 8, prayer. la oración. Now, I'm a man of prayer. Ahora, yo soy un hombre Prayer is de very important to oración. me. Oración para mí es muy importante. I believe it was very important to our Lord and Savior Y Jesus Christ. yo creo que fue muy importante para nuestro Salvador, Cristo Jesús. When he was praying in the Garden of Gethsemane, Cuando él, praying in the Garden of Gethsemane, cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní, he wasn't praying for strength for Calvary. no estaba, He wasn't praying for the strength to go to Calvary. no estaba orando para tener la fuerza para ir al Calvario. It wasn't preparation for Calvary. No fue preparación para eso. It was the battle. Eso fue por la batalla que él estaba luchando en medio de. And I'm convinced of this. Estoy convencido de No eso. Gethsemane, Que si no fue el huerto de Getsemaní, no victory in Gethsemane, si no hubo victoria ahí primero, no Calvary. no iba a haber No what? Calvary. No iba a haber Calvario, Even éxito en Calvario. though prayer is number 8, Aunque estamos poniendo oración como número 8, in my opinion, en mi opinión, it's the most important. es lo más importante. Most important. Lo más importante. Praying for God's guidance, Ora que Dios te guía, submitting unto God, sometiéndose a Él, resisting the devil, resistiendo el diablo, so that the devil will flee from you. para que el diablo huya de ti. And you can be focused on building the church of Y Jesus usted Christ. puede enfocarse de edificar el reino de Dios. Number 9. Y número 9, The most important thing to do in establishing and building the church, muy importante para poder establecer y hacer crecer tu iglesia. not just to believe in the No Bible, solamente creer en la Biblia, but we've got to explain and interpret pero and teach the Bible. tenemos que explicar, interpretar y enseñar la Biblia. No matter what we do, No importa lo que nosotros we ought to hacemos, be able to say, tenemos que poder decir, the Bible says, la Biblia dice in your teaching, en tu enseñanza, if someone's questioning your o si teaching, alguien está preguntando en tu enseñanza, I can promise you this. yo puedo prometerte If eso. you answer this way, Si usted responde de esa manera, the Bible says, la Biblia dice, and you use the scripture to the y glory de of ahí God, usa las escrituras, you can't fail. no puedes fallar. I'm not ashamed of the gospel of Jesus No me Christ. avergüenzo de la Biblia, It's the power of God to por- salvation. porque es el poder de Dios para la salvación. And listen, whether it's a lost sinner that's never heard of the Y Bible, recuerda, si estamos hablando de un pecador perdido que nunca ha escuchado la palabra or the antes, most mature, oldest Christian, o el cristiano más maduro que tiene años en la iglesia, will never stop growing
Nunca paramos en crecer by simply teaching the Bible. a través de simplemente enseñar lo que dice la Biblia. Sometimes we want to talk about social issues. De vez en cuando nosotros queremos hablar de los temas sociales And maybe there's a place for that. y tal vez hay un tiempo por eso de vez en cuando. Sometimes we want to talk about politics. O de vez en cuando queremos hablar de las cosas políticas en la iglesia. And maybe there's a place for that. Y tal vez hay un lugar o tiempo por ello. Sometimes we want to talk about finances. De vez en cuando queremos enseñar sobre las finanzas. And there's a place for Y that. hay un tiempo, lugar por ello. But you talk about those topics by Pero- talking about the Word of God. Habla de esos temas a través de hablar de la Biblia, lo que dice la Biblia. And then number 10, Y de ahí el número 10. in both planting a church En plantar una iglesia and growing a church. y hacer una iglesia crecer. This might sound a little awkward. Tal vez eso es uno que suena un poco raro. Get there first. Que usted llega primero. Get to the lost first. Que usted llega a los perdidos primero. Reach the lost Que first. usted alcanza a los perdidos primero. Go to an area where there's no church and Que planting a usted church. va a a un lugar donde no hay iglesia y planta una iglesia ahí. Go where there's no gospel message Que usted va a un lugar donde no hay mensaje and bring the good news. y usted trae este buen mensaje. If you already have an established church, Si usted ya tiene una iglesia it's even more establecida, important to get there first. es aún más importante ir primero ahí. Get to those young people. ¿Qué estamos hablando? Before the world Alcanzar gets to a them. los jóvenes primero antes que les alcance el mundo afuera. Get to that young girl Que acércate a esta jovencita before the pimp gets to her. antes que el mundo les alcanza. Le Get to those young alcanza. boys Que alcanza a este joven before the drug dealer gets a hold of antes them. que el vendedor de droga le alcance primero. We got to get to them first. Tenemos que llegar a ellos primero. We cannot afford to ignore our children. No podemos ignorar a los jóvenes, nuestros hijos. And may I add, that must be part of your vision. Quiero añadir, eso tiene que ser parte de tu visión. And one thing I've learned about visionaries, Y algo que yo he aprendido de gente con visión, they're risk takers. They're risk takers. gente que tiene visión también tiene riesgo, son gente atrevido, It's risky to reach children. porque uno tiene que ser atrevido para tener visión. It's risky to reach teenagers. Y tiene que ser atrevido para alcanzar a jóvenes. It's risky to reach the drug addict and the prostitute and the thief. Y es riesgoso de poder alcanzar al ladrón, a alcanzar al vendedor de drogas. But they're worth the risk. Pero ellos merecen ese riesgo. And it takes work. Y church. eso requiere trabajo, iglesia. You've got to have a plan. Tienes que tener un plan. I'm not talking about a map. No estoy hablando de A map. no estoy hablando de una This is our mapa. map. No, eso es nuestro mapa, nuestra guía. We've got to love the Lord our God with all our heart, mind, and soul. Amar a nuestro Señor Dios con todo corazón, con todo alma, con todo espíritu. We've got to make sure that our churches are functioning biblically. Tenemos que asegurar que nuestras iglesias están funcionando bien. Está bien. Que están funcionando. Go ahead. Okay. I didn't hear the last one. I'm going to switch gears here for just a moment. Quiero hacer un cambio por un ratito. When I planted the church that God put on my heart to plant, Cuando yo planté la iglesia a cual Dios puso en mi corazón plantar, I studied for a year yo estudié por un año church government. cómo es el gobierno de la iglesia, en la iglesia. The word government, not knowing how this translates, simply means a way. La palabra de gobierno, y ahora yo no entiendo cómo se traduce en español, pero simplemente en inglés significa el camino. God tells us how He wants our church, His church, to function. Dios nos enseña cómo Él quiere que su iglesia funcione. In Ephesians chapter 4, verses En 11 through 16. Capítulo 4, versículos 7 a 18, 18, Yes. 7 a 18.
Bible says, and he, Jesus Christ, La Biblia dice que Él, Cristo Jesús, gave some to be apostles, dio por algunos ser apóstoles, others to be prophets, otros profetas, some to be evangelists, otros evangelistas, others pastors, otros teachers. pastores y otros maestros. Now, doctrinally, Ahora, doctrinamente, many believe that the office of apostle is no longer in function. The office. algunos dicen, algunos tal vez creen que esta oficina o puesto de apóstol ya no existe, It's no longer existing. que ya no existe. I don't have a problem with that. Ahora, no estamos hablando de eso, But the giftedness of it pero exists. estamos hablando de el don de, yo sí creo que eso existe. Let me define these Y four, quiero this four definir points eso entonces por of church ustedes. government. Esos 4 puntos del Some call gobierno it de la 5, I iglesia. call it 4. Algunos dicen 5, yo digo 4. To establish a church, Para establecer una iglesia there must be an apostolic work. hay que ver un trabajo o una obra apostólica sucediendo. Now, the word apostle simply means Ahora, la palabra apóstol one simplemente sent forth significa with power. uno enviado con poder. In biblically speaking, for the purpose of establishing the government of God. Bíblicamente hablando, para poder establecer la obra de Dios. Today, you know what we call an apostle today? Ahora, ¿sabes lo que muchos dicen un apóstol hoy en día? Missionaries. Misioneros. Missionary is a Latin term Un misionero es una palabra latina for the word apostle. por la palabra apóstol. So we have to go in and somebody has to establish government. Entonces alguien tiene que, entiende el punto, una persona tiene que ir a un lugar y establecer algo, Establish the way we do church. establecer la manera que hacemos una iglesia. Then there has to be the gift of a prophet. De ahí viene el don de una profeta. Now, I'm not talking about looking to the future. Ahora, recuerda, para entender, no estamos hablando de uno que ve hacia el futuro, A una prophet, by profeta. definition, Una profeta, por definición, is one who speaks forth the mind of es God. uno que habla la mente de Dios. In my opinion today, Ahora, mi opinión hoy en día, every pastor ought to be a prophet. cada pastor debe ser una profeta si hablamos de ese sentido. Every pastor ought to speak the mind of God. Porque cada pastor debe saber cómo hablar su mente de Dios, And if you sus study the pensamientos prophets de in the Dios. scriptures, Y si vemos profetas en las escrituras, every time a prophet spoke, cada vez que una profeta habló, something happened. algo sucedió. Sin was revealed. Y hay pecado revelado. When you preach the unadulterated Cuando us- gospel of Jesus, the Cuando gospel of usted Jesus, predica la palabra, las buenas nuevas de Cristo Jesús, you're speaking forth the very mind of estás God. hablando el corazón de Dios, el mente de Dios. It convicts. Eso trae convicción. It exposes sin. Eso va a mostrar a la luz el pecado. It opens the conscience. Eso abre la conciencia It brings forth repentance, y eso trae arrepentimiento. which brings forth salvation. Y eso trae salvación. Then the third office, Y de ahí la tercera oficina. let me add, may I say, the third giftedness that needs to be Entonces vamos established a in the hacer el church siguiente don que tiene que estar establecido en la iglesia. is the giftedness or the office of evangelist. Es este don o oficina de evangelista. Again, when the Apostle Paul was telling young Timothy about pastoring, Nuevamente, cuando el apóstol last direction he Pablo gave. estaba hablando al Timoteo como un pastor, la última dirección que él dio, do the work of an evangelist, haga la obra, el trabajo de un evangelista fulfill your ministry. para poder cumplir tu ministerio. Now, what's wonderful Ahora, eso es is maravilloso, if you have a gifted evangelist in your porque church. si hay un don de evangelista en tu iglesia, Well, we today call them soul winners. ahora nosotros hoy en día llamamos los que gana almas. But we've all met people who are soul winners. and Nosotros conocemos quiénes son los ganadores without de doubt, we have almas. soul winners here this evening. Seguramente hay ganadores de almas hoy en esta reunión. You love to go out and tell people Ese that tipo de God gente loves que them. le encanta salir y decir a la gente, Dios God te has a ama, plan for your Dios life. tiene un plan por tu vida. Would you like to know where you're going to Usted spend eternity? quiere saber dónde puede con seguridad pasar eternidad, But if you don't have that person, pero si no hay esta persona, you do the work. tú tienes que hacer este trabajo. And then that fourth office is pastor teacher. Y esta última oficina es pastor maestro. Now some believe it's pastor and
or teacher. Ahora, algunos creen que es pastor o maestro, They go together. pero yo creo que esos van juntos. A pastor has to be a teacher. Porque un pastor también tiene que ser un You have to maestro. teach the sheep. Hay que enseñar a los ovejas, Because the Bible says we all ought to be teachers. porque la Biblia dice que todos debemos ser In maestros. Romans, I believe it's Romans 6, says, Creo by que this time you ought to be teachers. Romanos 6 dice que de hecho que han pasado suficiente tiempo, ustedes todos deben ser maestros. Every believer needs to be a teacher. Cada creyente debe ser maestro. Fathers, you're to teach your children. Porque recuerda, padres enseñan a sus Mothers, you're to hijos, teach your children. madres enseñan a sus hijos. We're to teach and encourage one another. Debemos enseñar, animar a otros. You older women, teach the younger women. Las mujeres con más edad So we're all to enseñan a teach. las mujercitas, jóvenes, y todos debemos But the enseñar. shepherd, the pastor, Pero el pastor the mandate is to teach. debe enseñar, tiene que enseñar. And what I believe the most important thing for a pastor to teach, Y una cosa más importante a cual yo creo que un pastor debe enseñar how to get the believer es cómo hacer llegar un creyente to share their faith. compartir su fe. Revelations tells us we overcome by the blood of the Lamb Apocalipsis nos dice que somos vencedores por la sangre del Cordero and the word of our testimony. y la palabra de nuestro testimonio. People can argue the Bible with you, Hay gente que puede discutir la palabra what God's done to you. la palabra de Dios, pero no puede discutir una vida cambiada. Can you imagine if everyone in your church Puedes imaginar si cada miembro de tu iglesia did the work of an evangelist? salieron para hacer el trabajo de un evangelista. In my opinion, En mi opinión, you cannot invite someone to Jesus Christ no puedes invitar uno a acercarse a Cristo Jesús, without inviting them to his church, sino primero invitarle to his family. a asistir a be ser part of parte de his su body. familia, su cuerpo, su iglesia. And so you must bring these people along. Entonces hay que enseñar a esas personas. Let me tell you what I did in my 25 years of church planting. Déjame contarles lo que yo he hecho en mis 25 años de ser pastor en la iglesia. At first, I did everything. Primero, yo hice todo. I set up the auditorium. It was a rented building. Yo, porque alquilemos el edificio, yo alisté todo el auditorio. My wife and I led the singing. Yo, mi esposa, nosotros éramos los líderes de alabanza. I didn't have anybody else to do all the Yo things no that needed tenía to be otra done. persona para hacer eso. We had one Sunday school class. Nosotros tuvimos una clase para escuela dominical. I taught the Sunday school class. También yo lo enseñé. So what I began to do Entonces, lo que yo comencé a hacer, is to look for people eso es muy práctico, es who buscar a personas could do what I was doing que puede hacer las cosas que yo estuve haciendo, better than me. pero que lo hace mejor que yo lo hago. I didn't have to look very hard. Y no tenía que buscar muy Because most people duramente, could do what I did porque better la than me. mayoría de las personas hagan las cosas mucho mejor que yo. I found someone to lead the praise and worship. Encontré a alguien que puede ser líder de las alabanzas. My wife found someone who could play the piano Mi better. esposa encontré a alguien que puede tocar el piano. I found someone to come along and help me with the business of the church. Encontré a alguien que podía ayudarme con el parte de administración de la iglesia. I found teachers who could teach better than me. Encontré maestros que pueden enseñar mejor que yo. I found leaders who could lead better than Encontré me. líderes que pueden liderar mejor que yo. And I went after the very best that I could Y find. yo encontré a los mejores. Yo busqué para conseguir los mejores que era en mi alcance. And here was my attitude. Eso fue mi actitud. I hope it wasn't arrogant. Espero que what? Arrogant. I hope it wasn't puffed Espero up. que eso no suena arrogante, The Church of Jesus Christ pero la iglesia de Cristo Jesús is the most important entity in the universe. es el lugar, entidad más importante And en if I'm todo to el build the universo. church, if Y si Christ yo is voy gonna a build the church edificar through me, esa iglesia, si Cristo va a edificar esa iglesia, I want to get the best people I can yo to quiero help me. tener los mejores personas al lado mío. So I went way above my Entonces yo ability. fui mucho más allá de mis habilidades personales. Everybody that I found, Cada persona que yo encontré I would ask, para Dr. Tommy trabajar Thompson, conmigo, hasta Tom Thompson. you don't know, Ustedes this no man saben, is very pero well respected, este very hombre well known. tiene mucho respeto, mucha honra en donde trabaja en la He was the iglesia. executive pastor with Dr. David Él Jeremiah, fue el pastor ejecutivo bajo de David who's probably the Jeremiah. most famous
preacher in que America puede ser today. hoy en día uno de los más famosos predicadores I went en after him. Estados Unidos. Yo pedí que él trabajó conmigo. Now, he made a terrible mistake. Ahora, él hizo una decisión muy mal. He stayed with Dr. Él David se Jeremiah. quedó con Dr. David Jeremiah. But I went after others. Pero yo perseguía a And Dr. Thompson, otros hombres de he's been calidad. my greatest help through the Y years. ahora, He pero couldn't mira, come with me at that time. Escucha, durante los años, aunque él no fue ser parte de mi staff, But he came alongside me. él se puso al lado de mí. 30 years later, he's still there. Después de 30 años, mía, todavía está ahí a mi lado. And how I got people that I couldn't afford. I Y said, I como can't yo afford to también pay you. podría conseguir gente que ni tenía el dinero para poder contratarles. But I shared my vision. Pero yo compartí mi I visión. shared my dreams. Yo compartí mi sueño. And I said, would you like to come along with my Y de vision? ahí pregunté a ellos, Would you like to come along and share my ¿quieres dream? venir conmigo y compartir esta visión, este sueño? Almost every person I went after Casi cada persona que yo perseguí para trabajar conmigo came. vino. I built a wonderful staff, Yo magnificent staff. edifiqué un staff increíble. In all honesty, every person that I had Honestamente, cada persona que yo contraté para trabajar conmigo en la iglesia was of the best quality and ability than anybody else in the country. era de mejor calidad, habilidad que cualquier otra persona que yo conocía. I even came after this young man when he Hasta was still in que college. yo perseguía a este joven cuando estaba todavía en la universidad. So got him to come for free. Y él empezó a trabajar por mí gratis. Fue cierto. But then we hired him, Pero luego hemos contratado, gracias a Dios. and he headed up our college. Y él era el pastor de los universitarios. And he was like me. Y él era como yo. He wasn't that good. No era tan bueno. But he has a twin brother. Pero él tiene un gemelo. So I hired both of them. Entonces también contraté a su hermano And gemelo. the two of them together Y los dos juntos made one good man. juntos era un solo buen persona. So my pastors, listen. Entonces, Do pastores, you have a escúchame. succession plan? Ustedes tienen también un plan de más allá cuando no vas a estar. Will you humble yourself enough Porque eso requiere que te humilles suficientemente to get people around you para poder tener personas a tu who can alrededor do what you do que better pueden than hacer you? las cosas mejor que tú lo puedes hacer? Would you be intimidated to get a person in your church who can preach better than you? ¿Usted sería tímido de conseguir una persona en tu iglesia que predica mejor que usted? You need to think about those things. Tienes que pensar en ello. So I began to look for replacements in my life. Entonces, en nuestra situación, yo empecé con buscar personas que puedan reemplazarme como el pastor And I principal. quickly got to the place where I knew Y rápidamente yo llegué al lugar donde yo sabía that I had to search and find que somebody yo tenía que buscar por alguien to replace myself. mientras que estuve consiguiendo personas That para there would be a diferentes time in the puestos, not distant future yo sabía que un día yo that tengo I que would need to conseguir step a alguien back. para reemplazar a mí mismo, porque eventualmente yo voy a tomar un paso atrás. That's where I sought Dr. Thompson so strongly. Ahí en ese tiempo también busqué y perseguí a Tom Thompson para poder I trabajar, wanted him to replace me. para que él me reemplace a mí. So I sought and I looked and I prayed. Entonces, durante un tiempo, yo busqué quién me iba a reemplazar cuando yo no voy a ser pastor más. And I promise you this, pastors. Y les puedo prometer eso, pastores. God will send you people Dios le va a enviar personas. if you have eyes and the heart to see Si them. usted tiene ojos y un corazón para Sometimes verlos y they'll come from a place recibirlos. where you can't imagine them Y de vez en coming, cuando ellos vienen de un lugar que jamás iba a imaginar que vendrían. but He'll send them. Pero ellos fueron enviados por Dios. So I scoured the whole country for the Entonces, en best. este tiempo, para encontrar mi reemplazo, best busqué preacher, todo el pastor that I país, could el find. mejor pastor, el mejor predicador. There was a time Y era un tiempo that I was hoping it would someday be my own son. que yo esperé que un día iba a ser mi propio hijo. I sent my son to Christian schools. Yo envié a mi hijo a colegios cristianos. He was as good of a son as any father could Era imagine. un buen hijo como cualquier padre iba a querer. Kind, loving, obedient. Era bondoso, bueno, obediente. He was the president of every class Era el presidente From junior high representado
cada high school. clase desde primaria, secundaria, siempre el In líder. his high school, he's not only president of his class, En but president secundaria of the él school. representaba su salón, él representaba a toda su clase. Su salón. Graduated valedictorian of his class. the Él top se of his graduó class. como uno de los más con buenas notas, marcas de todos los alumnos en el colegio. My plan, my goal, my hope, Mi plan, mi meta, mi esperanza that I could pass this baton to my era que son. yo podría pasar este encargo de la iglesia a mi hijo. So I sent him to Biola University. Entonces le envié a una Bible universidad Institute cristiana of Los Angeles. en Biola que se encuentra en Los Ángeles, en California. So he went and he took a major in business because I was in Entonces business. él intentó sacar un grado en negocio porque yo tenía it- un trasfondo de negocio And his minor was in Bible. y otro en Biblia, He graduated with honors. y él se graduó con honores. And I was so excited. I was going to Y bring him on staff yo era with tan me. animado porque yo iba a contratarle para trabajar con toda la familia, con todos los demás allá. But the deceiver Pero el deceptador, engañador, perdón. Satan. Engañador, Satanás, had other plans. él tuvo otros planes. The apple of my eye, my son, La niña de mi ojo, mi hijo, took that degree in business él tomó este grado de negocio and sold illegal drugs y él empezó a ser un narcotraficante. and became a drug user himself. Y también él empezó a usar drogas también. There was one time in his life didn't see him for a year. Era un tiempo, en una época en su vida que no le vi por un año. And I can't tell you how many nights I would awaken early in the No puedo morning, decirles cuántas noches me desperté. stand at the window of my Iba a house, pararme en la ventana de mi look out casa, hoping that the next car that would come would be my mirar son. hacia allá y esperar que el siguiente carro que viene tiene mi Countless hijo nights. regresando a casa. Ni puedo contar las noches que paré en la ventana haciendo eso. Many nights I'd stand there and I'd just be praying and weeping. Muchas noches estuve ahí parado orando, llorando. And pretty soon my wife would be at my side. De repente mi esposa se encuentra a mi lado And I'd make a faith statement that was so hard. y yo iba a proclamar She would un ask- dicho de fe diciendo eso, porque ella me preguntaba, Is our son going to come home? ¿nuestro hijo un día va a regresar? And I'd say, he's going to come home. Y yo dije, sí, él We va a raised him in regresar, the way that he should go. porque hemos creado de la manera que él debería vivir. God said to us when he's old, Y Dios he'll dijo not que depart. cuando él es mayor no partirá de este camino. I'm pastoring a vibrant church. Durante ese tiempo yo estoy pastoreando una iglesia I didn't vivo. hide it from the congregation. Y también la congregación sabía todo eso. No escondí esa situación a la congregación. And I would be honest, my son, Yo era honesto. Mi hijo, he's a prodigal. él es un hijo pródigo. He's out with the pigs. Él está ahí con los cerdos. But he's my son. Pero es mi hijo. Would you pray for my son? Puedes orar por mi hijo conmigo. Instead of hiding En vez de esconder those things in my life, esas cosas que estaban sucediendo en mi I vida, exposed them. yo los mostró a la luz. Los llevó a la luz. One day I get a knock on my door, Un día alguien me tocó la puerta. and it's Tocó the la puerta. FBI. Y es el FBI de Estados Unidos. They had a warrant for my son's arrest. Y ellos tenían una demanda por el arresto de mi hijo. There was a 3-year investigation from a federal grand jury. Era una investigación por 3 años desde el fiscal más grande en Estados Unidos. They said if he doesn't turn himself in, Y él dijo que si él no se presenta a la comisaría, his punishment will al be far FBI, greater. su castigo va a ser mucho más grande. And I remember telling the FBI Y yo agent, this recuerdo federal decir al agent, FBI, I don't know where he is, lo siento, yo no sé dónde está, but I promise you I'll find him. pero te voy a prometer que le voy a encontrar. Where do I bring him? ¿Dónde le voy a We traer? were living in California. Estábamos I viviendo had en to bring him to the California. other side of the country. Yo tenía que if I llevarle al found him. otro lado del país si le I encontré. just went to my knees. Entonces me God, I've got arrodillé to find my son. para pedir a Dios ayudarme a encontrar I a have mi no hijo. idea how Yo no I did sabía dónde, cómo lo hice, By the end of that day, pero al final de I ese found my día son in encontré Tennessee, mi hijo 2,000 miles en away. Tennessee hace más de 2,000 millas de donde yo vivía. and I got him on the phone, Entonces estuve hablando con él por teléfono esta noche
I said, Tony, if you've ever listened to me, Le dijo, Tony, si me if you've ever escuchas done anything I've ever una asked, vez en toda tu vida, come home. por favor, venga, regresa a casa ahora mismo. He was home the next day. Él regresó el siguiente día. My son is like Mi hijo es Like como Nick. good-looking man, Es muy guapo, tall man, alto, muscular. fuerte, muchos músculos. Instead of my son just walking into his house, Pero en vez que mi hijo entra a su casa, he Él- sheepishly knocks on the door. él timidosamente tocó la puerta. I open the door and there's Abrí my la son, puerta ahí, es mi hijo. a skeleton of a man. Es como un calavera de un hombre, es Gray and súper skinny. flaco, está bajo todo su peso. A terrible drug addict. Era un adicto a la droga And we brought him in. y le traímos para entrar a la casa And my wife, his mother, y mi esposa, su mamá, who loved him like every mother loves que their son, le amó como cualquier madre que ama a su hijo, said, Tony, dijo, Tony, you have to turn yourself in. tienes que You presentarse have to tell the truth. al juicio y tienes que decir la If you're verdad. not willing to do that, Si no estás dispuesto de hacerlo, you're no longer my son. ya no eres mi hijo. I didn't have that in me. Ahora, escucha, yo no tenía eso en mí, That's my boy. porque es mi hijo. Well, we took my son back to the federal grand jury Entonces nosotros llevamos a mi hijo a where he presentarse stood trial. durante este fiscal por el juicio, But he answered all the questions. pero él respondió a cada pregunta que And ellos he told tenían. the truth. Y él contó la verdad. And during that time of trial, which Y is 3 durante months, ese tiempo de juicio, que eran meses, God delivered him of drug use. Dios le liberó de su adicción a la droga. And listen, the escucha, drugs that are out there today, Escucha, only God hay can deliver. drogas que Only existen God hoy en can día do. que solo Dios tiene el poder de liberar porque son tan poderosos. It's time for sentencing. Entonces es el tiempo de el sentencia. ¿Sentencia? Sí, ok. His attorney told me, he says, just buy a one-way ticket because he's not coming Su home. abogado me dijo, solo compra su pasaje de avión, solo ida porque seguro no va a regresar a couldn't do casa. Yo no podría hacerlo. I bought a round trip Yo ticket. en fe compré un pasaje de ida y vuelta. We go back and they find him guilty. Entonces regresamos por el día de su sentencia and the judge y said- ellos dijo que era culpable. El juez dijo, Before I impose sentencing, antes que voy a poner el castigo, is there anything that the defense has to say? hay algo que la defensa quiere decir. My son stood up and said, Your Honor, Mi hijo se puso de pie y dijo, I'm sorry. señoría, perdón, lo siento, But I deserve this punishment. pero yo merezco el And castigo. he sat down. Y de ahí His attorney stood se sentó. Su abogado se puso de pie and asked, he says, could you get a split sentence? y dijo, ¿es posible que él puede tener un tipo de sentencia donde lo hace como dividido en dos, podemos decir? I can't explain all of that, but Es can it be a algo reduced técnico, sentence? pero uno un poquito más ligera, podemos decir. And he said, I'll consider it. And he said to Y the prosecution, el señorío dijo, ¿señoría? Perdón, dijo, voy a considerarlo. Entonces, otra persona quiere decir algo. he said, Your Honor, I know this is unusual. Y dijo, who said that? The prosecuting Y de ahí el attorney. fiscal se puso de pie y dijo, señoría, yo creo que eso tal vez suena un poco raro, But the head of the federal drug agency has something to say. pero la cabeza de FBI tiene, o el DEA, que es la Administración de Contradrogas, tiene algo para decir. This is a huge O sea, organization in our eso es federal government. una organización que usted conoce que es muy grande, tiene mucho poder en Estados Unidos. He said, Your Honor, I've studied this young man. I've watched his Y él life. dijo, señoría, yo he estudiado, he visto durante todo ese proceso de juicio a este joven. I've found to know his parents. Yo conozco ahora a sus padres. And if at all possible, I would ask that you grant leniency. Y si es posible, yo estoy pidiendo de parte de este joven que es un castigo ligera.
then not only the Y FBI hay no agent, solamente la cabeza de FBI, but the head of the department pero la cabeza del departamento flew de in from FBI, Washington, D.C. él vino desde Washington, D.C. para ese día. and said basically the same Y thing. también él dijo lo mismo, lo que dijo organización And asked contra for la leniency for my droga, son. y pidió que el señoría le dio un castigo ligera. Later on, this same federal Ahora, mucho más policeman tiempo allá, este mismo persona que era el cabeza de FBI wrote us a long nos handwritten letter escribió por mano una carta larga because of the testimony of my y son. dijo en esa carta, por el testimonio de tu hijo, He was going to resign from the FBI él iba a jubilarse del FBI and go into ministry. y entrar al ministerio a tiempo completo. My son was sentenced to 3 years of probation. Entonces mi hijo tuvo un castigo de 3 años de, ¿qué es probation? Es un tipo de no tener que estar en el prisión, sino, ya eso, algo así, súper ligera, súper ligera. And over that period of time, Y durante ese periodo de tiempo, any violation, cualquier violación, he goes to prison for 15 years. si él iba a hacer algo, cualquier cosa incorrecto, él iba a tener que ir al preso por 15 años, al cárcel 15 años. This was in October. Eso fue en octubre. By Christmas, Diciembre, antes de Navidad, we get a letter from the federal government. recibimos una carta desde el gobierno federal It's addressed the White House, the United States of y America. es desde la Casa Blanca de Estados Unidos. It was a letter from President George W. Era una Bush, carta escrita por el presidente George Bush granted my son a full presidential pardon. y él hizo un perdón presidencial por mi hijo. And today, Un perdón presidencial, y hoy día God chose him, my Dios son, eligió a él, mi hijo, to be my replacement. que sea él quien me reemplaza de ser el pastor And principal. he's pastoring the church Y that I está founded 30 pastoreando years hoy ago. en día. In closing, why would I tell that story? Ahora, para cerrar, ¿por qué conté esta historia para ustedes? Our God is mighty. Nuestro Dios es poderoso. And the enemy wants to destroy you. El enemigo te quiere destruir. He knew that my weakest spot wasn't me. Él sabía, My weakest place wasn't me. Él sabía que mi lugar más débil no era yo mismo, It was my son. sino el enemigo sabía que mi lugar más débil era mi hijo. But aren't you grateful Pero no estás agradecido that while we were yet sinners, que mientras que éramos that pecadores, God demonstrated his love que toward you Dios and me? demostró su amor hacia nosotros? While we were yet in our sin, Mientras que estábamos en medio de nuestro pecado, God the Father Dios el Padre sent his son envió a su Hijo to redeem you and me. para salvar nosotros, Pastors, pastores, Christians, cristianos. we've got to build the church of Jesus Tenemos Christ. que edificar la iglesia de Cristo Jesús. We've got to reach the lost. Tenemos que alcanzar los perdidos. And I don't care how deep of a pit you may find yourself in. No me importa qué hueco que tan grande, profundo que te has encontrado a ti mismo hoy. There's no pit so deep No hay un hueco tan grande, tan profundo that he's not deeper still. que Dios no puede levantarte, I had a young man levantarse. Yo tuve un just recently, joven just in the last month. recientemente en este último mes. God delivered him from drugs. Dios le liberó de la droga. He says, I didn't know Él me dijo, no conocí that I had to hit rock bottom que yo tenía que ir desde como el lugar más, digamos, fundamento de la roca, digamos, until I found out hasta que yo encontré a Dios. that Jesus En el lugar más profundo, hasta que encontré que Jesucristo was the rock at the bottom. es roca firme que se encuentra al último lugar más profundo. Hold up your head. Entonces levanta tu cabeza, Your redemption draws nigh. porque hay redención pronto. Jesus Christ is going to build his church. Cristo Jesús va a edificar su iglesia And the gates of hell will not prevail against it. y los puertos del infierno no pueden resistirla. Pastors, I promise you this. Pastores, les puedo prometer eso. I'll pray for you every day. Voy a orar por ustedes cada día. God bless you. Grow in the Que grace and knowledge Dios of les Jesus bendiga, Christ. Praise the crezca Lord. en el amor de Thank Dios. Muchas gracias.